Buenos días, muy buenos días. Damos inicio a este matutino Su Mundo en este 1 de mayo del año 2025. Día del Trabajo, Día Internacional del Trabajo, de los obreros, de lo que construyen el país, de lo que levantan la nación, de lo que ladrillo a ladrillo levantan un país y contribuyen al enriquecimiento y crecimiento y desarrollo de su nación. Día del Trabajador. Buenos días a los compañeros José Tomás Paulino, Nadeisi Guerrero, Máxima Anzueta y Roberto Monclús. Buenos días, compañeros. Buenos días. A propósito del día primero, hoy día primero, Día Internacional del Trabajo. ¿Cómo nace la fecha? 1886. Cierro los ojos porque mi generación es una generación que no usa ChatGPT, sino que todo está aquí almacenado en la memoria. 1886 hubo una paralización importante en una maquiladora, en una fábrica en los Estados Unidos, en Chicago, para que lo sepan. A partir de ahí, tú preguntas a la ChatGPT si te da la gana, no es obligado. Entonces tú le dices consecuencia de ese paro: 8 horas laborales. Antes eran interminables, 24 horas. El derecho a sindicalizarse, los feriados, los seguros médicos, el ingreso de las mujeres al trabajo. Una ola de reformas importantes en materia laboral, era lo que yo debía decir inicialmente, pero también una conquista, o sea, normativas a nivel mundial, o sea, hubo una corriente de códigos laborales, códigos de trabajo, y ese es el gran aporte. Si usted me preguntara, Monclús menciona pues grandes sindicalistas de la República Dominicana, yo me quedo con uno que todavía el cuerpo no aparece. ¿Cuál es? Don Mauricio Báez es el padre del sindicalismo en la República Dominicana. Y está languideciendo. Está languideciendo el sistema. Poca gente recuerda que ese hombre tuvo una visión. ¿Saben cuándo a quién le paralizó las fábricas en la República Dominicana? Las industrias que pertenecían a Rafael Leonidas Trujillo. Eso lo hizo don Mauricio Báez, el sindicalista dominicano, pro hombre más olvidado y poco estudiado. Se han envejecido y vuelto vetusto en edad biológica y en accionar nuestro sindicalismo. O sea, se está aniquilado. Ni siquiera en las instituciones públicas se permite que se desarrolle la organización de los trabajadores para reclamar mejores condiciones. Eso de las 8 horas, Monclús, compañeros, tiene un sentido de carácter biológico. No fue que se inventaron las 8 horas lo loco. Porque ¿qué se requiere? El día tiene 24 horas y tú requieres 8 para dormir. 8 para trabajar y 8 para el esparcimiento y otras responsabilidades. Igual que las vacaciones, que hay gente que ni siquiera toman las vacaciones. Esa es una las conquista. Vacaciones son necesarias, el cuerpo necesita descansar y eso es parte de la conquista que tú mencionabas, que también se obtuvieron a través de esas revueltas que se organizaron en esos tiempos. O sea que realmente tenemos muchas cosas positivas que resaltar. Y no se están cumpliendo, dicho sea de paso, esas 8 horas que tú estableces, Graimer, porque aquí existe lo que es el pluriempleo. Y sobre todo por las condiciones económicas por las cuales atraviesan cantidades de personas con un salario mínimo que no alcanza. No, pero eso es la autoexplotación la autoexplotación. Bueno, es uno que se autoexplota, creyéndose que es libre. Es una invitación que los gobiernos que han estado dirigiendo el país le hacen a los más desposeídos, porque lamentablemente para nadie es un secreto de cómo anda la canasta familiar. Lo que sí es también Mamá Tingó, una gran luchadora por los derechos fundamentales de la tierra, del derecho a la tierra, de los trabajadores, de los campesinos. Claro. Ustedes saben que se me quedaba, y con el permiso porque me gustaría escuchar a José Tomás, una conquista de esa época, pero que todos los estados, todos los gobiernos lo han violentado desde el 1886. ¿Cuál? 1886.
la no explotación del trabajo infantil. Todavía esa es Sí. una tarea pendiente. Y hoy, 1 de mayo del 2025, todavía, sobre todo aquí en República Dominicana, se sigue explotando. No, pero para a que los hemos jóvenes. mejorado bastante, Monclús. Sí, hemos creo que avanzado. bastante. Pero cuando tengamos tasa cero. Ah, bueno, Hemos- tenemos que llegar ahí, sí. Hemos Sí. avanzado ocasión. bastante y cuando tú apuntas eso de que no hemos logrado eliminar el trabajo infantil, esto pese a que hay suscrito un pacto internacional para la eliminación de toda forma de trabajo infantil. Eso es un pacto logrado al amparo de la Organización Internacional del Trabajo, que cada año se reúnen para pasar balance de cómo está avanzando esta situación a escala internacional. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, de esa lumbrera del sindicalismo que fue Mauricio Báez, un ícono referencial, que todavía lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Y tú hablabas también de lo anquilosado que están los dirigentes del sindicalismo en el día de hoy. Lo que pasa, señores, es que gran parte de las figuras que están llamados a defender las conquistas y las demandas de la clase trabajadora están muy acomodadas en los consejos de dirección de las principales instituciones. Imagínate tú que cada año descentralizadas. es con el presidente que se reúne. Entiende. Y En sobre lugar de todo- reunirse con los obreros, se reúnen con el presidente. Y con los empresarios. Pepe y con Abreu, los empresarios. Gabriel del Río, Jacobo Ramos. Jacobo Ramos, el que está con los transportistas del sector turismo, ¿no? Claro. Zamora. Esa gente lo que están es de negocio en negocio, dependiendo del gobierno que vengan, eso que están. Hace rato que el Y sector fíjate, por trabaja. ejemplo, que del sindicalismo hay muchos que han salido con candidaturas a diputados y ganables, como es el Jacobo caso de Ramos Jacobo Ramos, es diputado. que el otro día la periodista Rosa Encarnación le sacó una caterva de sueldos que tienen, porque aquí, por ejemplo, cuando tú eres miembro de un consejo de dirección, te ponen lo que se llama una dieta, pero esa dieta son sueldos o salarios, porque, por ejemplo, te pagan hasta 100,000 pesos ¿El por cada Infotep sesión. cuánto paga? No, el Infotep paga muy poco, paga ¿Pero muy están poco. ahí? Pero, por ejemplo, en el ¿Cuánto? Banco de Reservas está por 150,000 pesos, la dieta para asistir a una sesión, y en el Consejo de Seguridad Social también ahí es bastante elevado. Entonces, ellos se reparten, la cúpula del movimiento sindical se reparte la representación en esos consejos de dirección. Bueno, Entonces, es importante un día como hoy volver a eso, pero también que no se nos quede, que un día como hoy, Día Internacional del Trabajo, es una fecha propicia para que les recordemos a los señores legisladores que ellos tienen ahí en el Congreso Nacional el código laboral que necesita de una reforma urgente. Y que como estábamos hablando de conquistas logradas en 1886, en esa 1886, Sí. que recuerden que no toquen la cesantía. Que no toquen la cesantía. Eso va a ser un debate fuerte. Eso Yo Bueno, hablaba- que no la toquen porque es un derecho Hablaba- adquirido. Y con esa cesantía es Eso- que han crecido el sector empresarial de nuestro país. Eso va a ser una lucha fuerte. Pero vamos a librarla y nosotros debemos ser parte de ello. Claro. Conversaba yo hace un par de días con el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, precisamente para que venga al matutino, precisamente para debatir estos temas, porque él tiene el compromiso de defender la clase trabajadora. Y Yo eso no- esperamos yo no creo lo que él haga. venga, ¿no? Sí, va a venir, claro. No, porque él no se lleva bien con Max. No, todo lo contrario. Don Él Eddie. va a venir porque Eddie es Mi amigo de respeto. todos nosotros. Miren, es muy amigo la mío. agenda del presidente en el día de hoy, jueves 1 de mayo, se va a la tierra del Perínclito. La agenda del presidente se va hoy al San Cristóbal, donde va a encabezar la inauguración de la planta de ensamblaje de vehículos de la industria militar dominicana, ambulancias, vehículos blindados para transporte de reclusos, de valores también, entre otros. Reitero, planta de ensamblaje de vehículos de la industria militar dominicana. Eso va a ser en la industria militar dominicana, en San Cristóbal, calle Máximo Gómez, sector Los Novas, a las 10:30 de la mañana. El presidente estará reunido con los guardias del país. Y yo felicito esa iniciativa. Felicito esa iniciativa porque la doctrina militar dominicana cambió desde hace mucho tiempo. Somos un país que no tenemos
amenaza de confrontación bélica con nadie y por lo tanto el uso de nuestras Fuerzas Armadas está destinada a otras áreas también que amenazan el sistema dominicano, el sistema del país, como por ejemplo el narcotráfico, los desastres naturales, tráfico de armas, tráfico de personas. Y este es un área que antes estaba desarrollada, Monclús. Claro. Esto se dejó caer, fue. Sí. Con Ramiro Matos González, por ejemplo, que lideró eso. Así que yo felicito de verdad esta iniciativa y ya veremos los frutos, que esos guardias comiencen a entregar al país productos de calidad y ojalá en algún momento pudiera ser hasta de exportación. Vamos a decir, atención Barrigol, atención medio ambiente, atención los que viven dañando los ecosistemas y los espacios para preservar el futuro de este país, el agua de este país. Tenemos hoy un invitado que de primera línea, como es Enrique de León, que estará con nosotros aquí en breve, en unos minutitos ya, donde estaremos conversando de estas situaciones. Podemos hablar de tierras raras y pedernales. Sí, claro que sí. De todo con don Enrique. También. Así que vamos más adelante. En unos minutitos apenas vamos a actualizar la noticia de la visita del canciller ruso Sergei Lavrov en el día de ayer, que se reunió en la Cancillería con nuestro canciller Álvarez, el señor Álvarez, y también con el presidente de la República. Nos avisan, compañeros de producción, si tenemos el corte listo para comenzar escuchando qué dijo el canciller ruso en nuestro país, que se habló, por supuesto, del tema de turismo, la multilateralidad, que es un elemento fundamental en este tiempo, y también, por supuesto, todo el tema de abordajes de posibles intercambios comerciales. Vamos a ver qué dijo el canciller. Que acabamos de tener pues creo que las negociaciones que acabamos de tener con mi homólogo, el canciller Roberto Álvarez, han sido muy fructíferas, se pasaron en un ambiente muy bueno. Hemos hablado de todo el complejo de nuestras relaciones, de la agenda bilateral, en lo que se refiere a nuestra interacción internacional y sobre los problemas regionales en el marco de las Naciones Unidas. Hemos resaltado que la primera visita de los asuntos exteriores a la República Dominicana en toda la historia de las relaciones, en los 80 años de las relaciones bilaterales, coincide con la inauguración de la Embajada de la Federación de Rusia en Santo Domingo. Nuestro embajador Alexei Seredin ya lleva trabajando aquí durante varias semanas con su equipo efectivo, muy coordinado. En primer lugar, ahora organizan las cuestiones cotidianas para encontrar lugar donde va a estar la embajada. Apoyaremos ese trabajo para que empiece a funcionar la embajada plenamente en su propio edificio. En primer lugar, para que preste atención, en primer lugar, a afianzar los asuntos con la República Dominicana en todos los ámbitos. La República Dominicana es nuestro socio prometedor en la región de América Latina y el Caribe. Apreciamos las relaciones amistosas tradicionales entre nuestros países, los lazos basados en el respeto mutuo, la búsqueda del balance en los intereses, y ahora hemos escuchado la confirmación de estos sentimientos y lo compartimos. ¿Cómo? ¿Por qué queremos tanto a Rusia? Sí, muy bien la participación de Rusia en este país, muy bien. Y qué bueno que hicimos el cambio con China, y qué bueno que abrimos embajada con Rusia, y hay que seguir expandiendo nuestras relaciones. No podemos estar doblados a lo que diga Estados Unidos nada más.
Muy bien. No, señor. Tenemos que abrir y expandirnos y traer turismo ruso y traer inversión rusa a este país. Mira Si usted se le sienta a Estados Unidos, es a cocotazo que le cae literalmente. Entonces, a mí me interesa mucho, me gusta mucho esa apertura. Fue un recibimiento bastante discreto porque el presidente lo recibió a puerta cerrada, de hecho, y la conversación que se dio con el presidente hasta este momento tampoco es que ha trascendido. Lo que se habló con el canciller, sí. De hecho, Cancillería o el propio canciller Álvarez le pidió también Entonces, que no a es una Rusia, declaración conjunta. no, le pidió a Rusia Sí, pero claro que sí, el ese movimiento que tú hiciste, yo lo Claro que que he sí. preguntado. Pero me ¿No va a hubo una dar- declaración conjunta? Sí, claro que que la sí. hubo en Claro, Cancillería. en Cancillería, pero en Palacio hubo una visita oficial, pero lo que se dio a puerta cerrada, las conversaciones con el presidente no trascendieron, a eso me refiero. Ahora bien, lo del canciller sí, y el canciller le hacía hincapié El tema de Haití. al canciller de Rusia, precisamente la situación de Haití, Claro. de que le apoyaran en esa situación, de que se haga lo posible porque la comunidad internacional se siga sumando a lo que se ha estado haciendo, que hasta ahora no ha dado ningún resultado positivo, pero hay que buscarle solución a Haití. Esa fue una de las principales peticiones que hizo República Dominicana a Rusia, que ojalá y nos apoyen en ese sentido. Pero es Oigan que, la hipocresía de países como gobernado como la República Dominicana. Yo no sé si José Tomás recuerda esto. 2008, 2009 por ahí, llegó Hillary Rodham Clinton al Palacio de Gobierno y hubo una declaración conjunta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene la hegemonía. Sin embargo, Rusia, que es del G4, del G8, y del BRICS. del BRICS, que es una potencia ahora mismo acaba de reunir sólida, ayer. económicamente hablando, que tiene la solución al problema haitiano. Están ¿La allá tiene? con los chinos. ¿Y por qué no Claro, resuelve la de claro. Ucrania? tú vas a ver el resultado. Es miembro Sin del embargo, Consejo el de Seguridad presidente de de la nuestra ONU. república no emite una declaración conjunta con el canciller. Porque ¿Qué las era Hillary? circunstancias son diferentes. Las circunstancias son diferentes. Y es lo Ahora mismo. es más favorable No. hacer una declaración Y es lo conjunta. mismo. Pero ¿y lo que se hizo en Cancillería qué Pero era? va acá. Estoy hablando en casa de gobierno. No, es que no es Digo, el momento. Leonel No, Fernández, porque no ahí. fue Putin que vino. Oye lo que te Y estoy estamos en diciendo. una negociación No fue con Estados Putin. Unidos en este momento por el tema de arancel. Tampoco No, hemos no, maturado Pero como aquella vez Putin. fue Hillary Clinton, No, que era la jefa no, de los servicios Estado. exteriores, No es el es la momento. ministra de Estado. Claro. A ella sí, a Pero- Estados Unidos sí pero- hacemos una declaración conjunta. Pero estos rusos, Pero que que comenzar. ahora ¿Tú conoces a estratégicamente... Chacumbele, verdad? ¿Tú conoces a Chacumbele, verdad? Que él mismo se mató. Bien. ¿Tú quieres que el presidente... Pero vea, tenemos Bien, relaciones bien. diplomáticas. ¿Ustedes saben por qué no hicieron la declaración conjunta? Vamos a ver. ¿Por qué, Parlacén? No voy a ¿Usted qué cumplir, sabe? no voy tú ves. a vincular ¿Por el qué fue? Parlacén. No, porque Rusia es un observador permanente del Parlacén. No me voy a meter en ese tema. Miren No. lo que pasa. Quizás lo que Roberto apunta es muy cierto. En aquella ocasión hubo una declaración conjunta entre Estábamos el presidente ahí, Leonel estábamos Fernández ahí. y Hillary Rodham Clinton, Es lo mismo. que era la secretaria No puede ser lo mismo nunca. de Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que eso es un exceso, fue un exceso de condescendencia, porque lo que procede es que cuando un funcionario de un estado va a otro, se reúne con su par, con su igual, y la declaración conjunta, tal como aconteció igual, en el canon diplomático es lo correcto, porque con quien debía reunirse el secretario de Estado ruso era con el canciller de la República Dominicana, que es su homólogo, que es su par. Entonces el presidente de ese país lo que hace es que le traza pauta a su canciller, mira, estos son los temas y esta es nuestra posición, y la externa el ministro de Relaciones Exteriores. Yo pienso que desde la perspectiva diplomática y desde la perspectiva de sentido de equidad en que se sustentan las relaciones diplomáticas, estuvo correcto. Sí, estuvo correcto. No tenía necesariamente el presidente Luis Abinader que hacer una Pero declaración cuando vino conjunta. Marco Ah, Rubio, te iba a decir, para apoyarte que es más con Marco Rubio, secretario, ¿se que dice? canciller, ahí se quería hablar. Ahí no, se habló. Fue la primera vez. Yo fuera de Rusia y retiro esa embajada ahora mismo. La diplomacia, En mi Monclús, opinión, te ves muy airado, Monclús, pero la diplomacia ¿Qué es el tal, arte Rus? de lo posible. Entonces no hay Sobre negro. todo, lo que conviene, ¿Qué convenía? Abrir la embajada rusa. ¿Qué convenía? Que Sergei Lavrov viniera. ¿Qué convenía? Que se reuniera canciller y que se reuniera con el presidente. ¿Y ya? Y llevarla la marcha
en paz, hasta que tú puedas ir atornillando los posibles beneficios. Muy bien por la República Dominicana que se ha Y hablado. lo importante de esto es que se han estrechado los lazos y el mismo canciller ha establecido de que República Dominicana representa un socio prominente para Rusia. Así Sí. que eso nosotros tenemos que aplaudir. Hay que buscarle, y además nos puede ayudar bastante con con el tema de Haití. Donde quiera, como Estados Unidos se ha desentendido de Haití Sí. irresponsablemente, nosotros tenemos que buscar aliados. Y Israel puede ser un buen aliado también. También. Y China puede ser un buen aliado también. Claro. Ya que Estados Unidos no quiere, como decía el merengue, que gobiernen las mujeres. Entonces, vamos a hacer una pausa. Atención a los ambientalistas, atención a la gerencia de Barrick Gold, atención a todo el tema de Pedernales y las aguas de nuestro país. Vamos a tener en breve a un especialista y activista social medioambientalista de muchos años comprometido con esta causa, como es el profesor Enrique de León. Con él retornamos a hablar de la situación crítica de algunos aspectos medioambientales en nuestro país. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo y no sé, este programa es mágico, Sí, esto es bonito. porque increíblemente nuestros invitados caen como anillo al dedo siempre. Sí, sí. Hoy tenemos un invitado realmente con el que tenemos una larga trayectoria de amistad, de compromiso, de luchas sociales, públicas, como es Enrique de León, que está con nosotros en el día de hoy. Un verdadero comprometido con el tema ambiental de nuestro país y forma parte de lo que es el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. Pero vamos a comenzar por tu condición de trabajador, de activista social y luchador directo por las reivindicaciones de los trabajadores. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero los felicito por el Día Internacional de los Trabajadores. Somos trabajadores todos. ¿Verdad? Y es bueno tener presente que se tienen que respetar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y una buena parte de los trabajadores de este país son inmigrantes. Hay que respetar los derechos de los inmigrantes que trabajan en este país. Son parte de la clase trabajadora dominicana también, hay que recordarlo. Ellos también contribuyen a la construcción de este país. ¿Cuál es el principal irrespeto a esa clase trabajadora extranjera? Sobre todo, vamos a ponerle un nombre, la haitiana, que es la mayoría. Bueno, la principal violación que hay aquí contra los derechos de los trabajadores es que no se reconoce en la práctica el derecho a organizarse. En este país la democracia se para en la puerta de las fábricas, de los lugares donde se produce. No se permite, no hay un hotel que permita una organización sindical, un periódico que respete, un medio que respete ese derecho. Es decir, la democracia no ha llegado para la clase trabajadora. Y ni hablar para los trabajadores inmigrantes, eso no tienen derecho a nada, ni siquiera a vivir. Según Pero tienen trabajo aquí, de este gobierno. Profesor, tienen trabajo aquí. La mayoría de los trabajadores de la construcción y los trabajadores de la producción agrícola y los trabajadores del servicio ahora en el sector turístico y doméstico y vigilancia. En violación al 80-20, de hecho, que no se cumple aquí. Pero yo quiero que tengamos una perspectiva más amplia del trabajador inmigrante. Es decir, el trabajador, ya lo dijo Marx en el Manifiesto Comunista, no tiene patria. Su patria es donde hay trabajo. Es decir, y eso es verdad, los dominicanos, los trabajadores dominicanos estamos inmigrando con todo el amor que tenemos en este país, que buscamos mejores condiciones de trabajo en el exterior. Es decir, y eso lo que es una realidad para nosotros, lo es para los sirios, lo es para los venezolanos, lo es para los hondureños. Es decir, el norte global ha impuesto condiciones desde hace 2 siglos o más de explotación al sur global. Es decir, Europa primero y después Estados Unidos han concentrado la riqueza mundial
en esos países. Es riqueza que proviene del sur global, es decir, de África, de América Latina, de Asia. Y así como explotan y se enriquecen, empobrecen. Y esos trabajadores sobreexplotados de las colonias o de los países que suministran materia prima, como somos nosotros, se ven obligados a emigrar hacia el norte, buscando mejores condiciones Para ver de una trabajo. perspectiva. Y eso es Enrique, igual para dominicanos, para haitianos, para sirios, en fin, para todos los que estamos en el sur global. Para nuestra audiencia, Enrique, como estás hoy el Día del Trabajo, tus inicios, tus orígenes, para que nos dé una perspectiva de cómo encuentra hoy el proceso sindical de los trabajadores. Tus inicios en este proceso de lucha por los trabajadores, ¿desde cuándo data? Repíteme qué. Tus inicios en el proceso de lucha por los trabajadores, yo- para que nos diga entonces Sí, no, cómo está la perfecto. perspectiva al día de hoy. Bueno, yo comencé en el movimiento sindical como maestro. Yo era maestro y hubo una situación en el país en el año 1970 que el doctor Balaguer, que intentaba su primera reelección después que los yanquis lo pusieron en el gobierno, con una elección totalmente fraudulenta, donde la oposición no pudo salir a hacer campaña, y cuando lo intentó hubo la tragedia del Matún. Claro. ¿Ustedes se acuerdan? Que Camaño, que fue a hacerle promoción a la candidatura de Juan Bosch al Cibao, le cayeron a tiros y a cañonazos. Entonces, Balaguer intentó reelegirse y lo logró. Y para poder conseguir una reelección en tranquilidad, decidió cerrar las escuelas y ocupar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque la juventud dominicana, incluyendo la juventud estudiantil, no aceptaba el gobierno de Balaguer, porque entendía que era un gobierno impuesto por la ocupación norteamericana en el país. Entonces Balaguer cerró las escuelas. Yo era profesor de un colegio privado. Los profesores del colegio privado nos reunimos y dijimos, bueno, si los niños de los pobres, niñas y niños de los pobres no tienen escuela, tampoco los hijos de los ricos. Y cerramos las escuelas y convocamos una gran asamblea. De ahí surgió la ADP. Por el derecho a que los hijos de los pobres tengan escuela, tengan educación. Entonces, ¿cómo encuentras hoy, con tu experiencia, el proceso, digamos, las organizaciones para defender el derecho de los trabajadores? Hoy, ¿cómo está eso? No, muy mal, muy mal, muy mal. Esa política de impedir que los trabajadores se organicen, porque es una política represiva, ha impedido que el movimiento sindical se desarrolle. Realmente la cantidad de trabajadores que están organizados es una fracción mínima. Es decir, esto es un país donde la clase trabajadora no está organizada. Lo que existe de organización es muy poco. Pero arriba de eso... Enrique, tú sabes que los empleados públicos no tienen derecho a organizarse. Los empleados públicos no tienen derecho, o mejor dicho, tienen un derecho limitado. Claro. Enrique, cuáles son las principales demandas que tienen los trabajadores actualmente? Bueno, la principal es la misma de ustedes, tener más dinero para poder comprar los medios de subsistencia. Es decir, esa es la primera reivindicación. Nosotros tenemos un salario que cada vez compra menos, tiene menos valor adquisitivo, en contraste con una muy alta productividad del trabajo. Es decir, el país ha tenido dos tendencias totalmente divorciadas, ¿no? Es el aumento de la productividad, es decir, hoy
cada hora de trabajo producen más mercancía o más productos o más servicios y el salario que se le paga a los trabajadores cada vez compra menos. Hay una gran distancia entre esas dos cosas. Y eso, claro, ha enriquecido la clase capitalista de este país. Así es, los empresarios son cada vez más ricos y claro, tienen una mayor productividad y pagan menos. Pago real, no nominal. Y por el otro lado, han hecho a los trabajadores más pobres. Pero ¿qué ha pasado? Las luchas antes eran mucho más efectivas que ahora. Por ejemplo, el sector sindical anteriormente, aunque teníamos menos industria, teníamos menos recursos, teníamos menos tecnología, pero era como más sólido, más potente a la hora de exigir un derecho, salían y se lograban esas exigencias. Hoy día ha habido una merma con eso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué cambió? ¿Las personas que integran esos sectores o realmente se desconocen los derechos que tienen los trabajadores? Bueno, efectivamente, en los años 70 y 80 había una mayor capacidad de movilización, porque en realidad lo que modifica las condiciones de vida de los trabajadores es su capacidad de lucha, de movilización y de organización. Ha mermado, primero porque ha habido un estancamiento en los niveles de organización de la clase trabajadora, pero también ha habido un proceso en las organizaciones sindicales de burocratización y de envejecimiento. Si ustedes ven, la mayoría de los dirigentes eso es un eufemismo de tu parte. Oye, Enriquito. O más, Enriquito, oye, ponme atención, eso es un eufemismo de tu parte. De que envejecieron y se burocratizaron. Sé directo. Se corrompió la clase sindical. Sí, una parte. Se acomodaron, se acomodaron. No se puede decir que... yo voy a los extremos. Yo voy a los extremos. Okay. Sí, efectivamente, mira, lo peor que ha ocurrido es que la máxima dirección sindical, sin que eso sea un juicio de valor, sino una constatación de un hecho, se han convertido en parte del aparato estatal. Es decir, en su mayoría, de alguna manera, reciben un salario del Estado. Eso hace que esa dirección sindical esté muy limitada. Tiene a su favor la posibilidad de ser un interlocutor. Es decir, la clase trabajadora, con respecto a otros gobiernos anteriores, ha aumentado desde los años 90 para acá una capacidad de interlocución. Es decir, hay negociación, se toma en cuenta la opinión de la dirección sindical, pero a la misma vez, esa misma dirección ha sido, querramos o no, reconocer o no, ha sido cooptada por el Estado. Yo no digo por el gobierno, por el Estado. Yo te entiendo. Y eso merma su capacidad de lucha y su compromiso. Pero también se ha interrumpido el reemplazo generaral en el movimiento sindical. Hay un Eso debate. es un elemento. Por ejemplo, Gabriel y Pepe Gabriel del Río y Pepe Abreu, debieron haber, y Jacobo. Jacobo es muy joven. Sí, Jacobo Ramos, pero ya debieron haber sido reemplazados desde el punto de vista generacional. Sí, pero esa gente no le abrían espacio a nadie. Esa gente no le abrían espacio a nadie. Lo que pasa, don Enrique, es que con el movimiento sindical de la República Dominicana ha acontecido algo muy interesante. Usted hablaba de que se han vuelto viejos. El movimiento sindical, la dirigencia está anquilosada, pero por ejemplo, se ha acomodado mucho al poder y al poder político y se ha vinculado demasiado con el poder político, lo que no acontecía en los años 70 y antes. El movimiento sindical era un movimiento contestatario que perseguía reivindicaciones para los trabajadores. Pero, por ejemplo,
Yo veía en la campaña electoral pasada cómo el movimiento sindical más importante, el Consejo Nacional de la Unidad Sindical, hacía un gran acto para respaldar las aspiraciones presidenciales de un partido político. Me pregunto si esa es la naturaleza, si esa es la función de una organización sindical y qué fuerza moral tiene una organización sindical que haga eso para reclamar las reivindicaciones y hacerle un paro, por ejemplo, al gobierno por reivindicaciones no cumplidas. Pero ahí también le pongo la pregunta, hoy, Día Internacional del Trabajo, debemos también meditar y analizar qué está pasando con el Código Laboral en el Congreso Nacional. Y esa lucha por eliminar una conquista tan importante como la cesantía. Bueno, en ese sentido hay que reconocer que la dirección sindical se ha portado bien. Es decir, Pepe y Gabriel Río y Jacobo han mantenido firme la defensa de ese derecho ganado de la clase trabajadora, que es la cesantía. Eso hay que reconocerlo. No, es decir, han sido leales a la defensa de los intereses de la clase en ese aspecto. El problema es que hay que darle lugar a los más jóvenes. Sí. Para que se mantenga el dinamismo de la organización. En el momento en que un grupo se perpetúa durante 15, 20 años en la dirección de una organización, termina estancándose. Claro, que eso se debe también a que la clase trabajadora no se le permite que se organice. Pero tienen que movilizarse entonces, claro, Enrique, tienen que movilizarse porque los empresarios están muy bien organizados. Claro, pero están muy bien organizados. Pero, y con el sartén mira, agarrado por el mango en el gobierno. Si tú eres trabajador y el empleador se entera de que tú tienes idea de organizar un sindicato, tú duras... Te cansas. Yo lo viví. Enrique, así es muy difícil. Enrique, yo lo viví porque yo trabajé en educación en los 90 y tratamos unos cuantos de comenzar a organizar un gremio dentro del Ministerio de Educación y ya tú sabes, ¿verdad? Por ahí mismo era que se iba a tomar decisiones de cortar la soga rápido. Entonces no se permite. Un tema, el gobierno ha anunciado aumento salarial para trabajadoras domésticas. Pero ya hay una decisión del TC porque una ordenanza, una decisión que tomó el Ministerio de Trabajo pasado, dijeron que iba contra el Código Laboral. Unos ajustes, una cuestión ahí. ¿Cómo será posible, tú que eres un técnico, organizar un aumento salarial directo cuando los hogares no son empresas? De un 30%. De un 30%. Que no ganen menos de 13,000 pesos las empleadas domésticas, es lo que ha dicho el ministro de Trabajo, Eddie Olivares. ¿Cómo se hace eso, técnicamente hablando, si los hogares no son empresas? ¿Cómo se organiza eso? El problema del servicio doméstico es que tenemos hogares muy precarios. Es decir, por un lado, por ejemplo, antes cualquier familia podía tener una trabajadora del hogar, sí, o un trabajador del hogar. Hoy es cada vez más difícil, no porque haya que pagarle más, es porque los hogares tienen menos posibilidad de comprar los medios de subsistencia. Entonces, en un hogar es difícil tener un trabajador o trabajadora doméstica en la casa, no solamente porque hay que pagarle, sino porque es una boca más. Claro. Sí. Es una boca más. Es decir, que ya el trabajo doméstico se ha ido reduciendo a los hogares de clase media alta. Sí. Y en ese sentido...
Aquí hay hogares de clase media baja, rebalón pobre, que tienen que tener una persona Claro. en la casa para que le cocine a los muchachos que están en la Pero escuela. eso cada vez está desapareciendo. Entonces, ¿cómo el porque gobierno? antes Entonces, tú- la tú pregunta criabas técnica un- es, entonces, Enrique, entonces la pregunta técnica es, ¿por qué el gobierno toma esa decisión de manera unilateral? la decisión de aumentar el salario. 30%. Claro, un 30%, es imposible. Bueno, de todas maneras, los trabajadores y trabajadoras domésticas necesitan más dinero. Sí. Porque realmente en este país es un trabajo semiesclavo. Pero y también el El problema trabajador. es que la mayoría de las casas, No tenemos. de los hogares dominicanos, no tienen dinero para pagar. Sí, claro. claro. Lo que, O sea, y- entonces y en podría cierta caer que es una manera decisión está populista. desapareciendo. Enrique, entonces podríamos decir que es una decisión populista, porque si no hay un sostenimiento de carácter económico, jurídico, entonces es un populismo. Lo que habría, el problema es complejo porque tenemos una sociedad en transición que cada vez más se está urbanizando Sí. y cada vez más, primero la familia es más pequeña, es decir, no hay una familia extendida, larga, que incluso tenía hijos de crianza. Sí, antes Es se decir, usaba eso. Cada vez Hijo de crianza se estamos usaba. pasando Sí. de una sociedad rural a una sociedad urbana, Se me había olvidado eso. donde la familia, los servicios que podía recibir de un trabajador o una trabajadora doméstica, los recibe de la sociedad. Es decir, es un cambio de la sociedad. El servicio doméstico está quedando reservado a las clases media y media alta y alta. Pero los sectores populares ya no pueden tener un trabajador doméstico o trabajadora doméstica porque no tienen con qué mantener otra boca. O sea que en Es definitiva, decir, ese es el problema. En definitiva, entonces, ponerle un te afecta, salario, no pueden pagarlo, porque antes, cuando teníamos una sociedad más rural, bastaba que tú le dieras comida al trabajador Y y cama. una cama Y techo. y algunos pesos, pero ya eso no es posible. Y una ropa y un calzado de vez en cuando, que también Sí, eso sí. pasaba. Pero lo que pero es correcto que las familias de clase media y media alta que tengan servicio doméstico paguen lo justo. Bueno, pues a la libre entonces. Esto Bueno, va a tú ser sabes que eso va a un provocar- salario- tenemos que un hacer una salario pausa, digno. pero tú sabes lo que va a provocar. Eso entra en vigencia hoy primero. menos trabajo Hoy para entra en ellos. vigencia menos trabajo, un aumento de la tasa de desempleo en la República Dominicana. Esa medida populista de el Comité Nacional de Salarios. Eso va a parar al Tribunal Constitucional porque el Estado no está en capacidad de fijar sueldos en el sector privado. Eso tiene que ir al Comité Nacional de Menos mi Salarios. casa. El Estado solamente fija sueldos en el sector público. Eso va a ir al Tribunal Constitucional y aquí tenemos un abogado que va a ir que va a ir a litigar. como fue el otro día. Vamos a hacer una pausa, Enrique, pero al retorno vamos a hablar de la Barricol Ay, Dios y mío. todas estas luchas que hay ahí, compra compulsiva de terrenos, presa de cola, Ay, mi contaminación y toda esta situación alrededor de medioambiental de la Barricol. Vamos a una pausa, estamos conversando con Enrique de León, un gran activista social, luchador por tantas décadas por las reivindicaciones de los trabajadores y del medio ambiente en nuestra República Dominicana. Vamos a una pausa. Es un privilegio, es un honor compartir la dominicanidad con este hombre invitado nuestro de hoy, don Enrique de León. Qué privilegio tenerte como un dominicano de este país, con ciudadanos nuestros. El tema de la Barricol, Enrique, es un tema que llama a preocupación. Es como el vivir en el filo de lo que se necesita, pero hacerlo de un modo correcto, la explotación minera, sin dejar de hacerlo, digo yo. ¿Cuál es la realidad de la contaminación de la Barricol al día de hoy? Miren, en este tema hay dos vertientes. Está la vertiente medioambiental, pero también está la vertiente de un recurso como es el oro, que tenemos que lograr que su explotación sea para provecho del país.
con mayor provecho del país. Es decir, son dos. Una cosa es el tema ambiental y otra cosa es cómo hacer que ese recurso natural, que es el oro, pueda estar dirigido a fortalecer la economía del país y especialmente contribuir al desarrollo de las localidades donde se extrae el oro. Es decir, porque como cualquier otro recurso no renovable, los minerales se acaban. Y después que se acaban, queda el pasivo. Los pueblos se transforman a donde estuvo la mina en pueblos fantasmas. Hay una caída inmediatamente de la actividad productiva. Entonces, son esas dos vertientes. Sobre el medio ambiente tenemos una lucha, como ustedes saben, para evitar que se construya una nueva presa de colas. No porque queremos que no se produzca oro, no. Lo que no queremos es tener la amenaza de otra nueva presa de cola, porque ya hay una que está en vigente, hay otra cerrada, que son hacer otra, incluso muy cerca de la actual, es una amenaza no solamente para Cotuí, no, es para gran parte del país, porque esas presas están construidas sobre una falla sísmica, una falla muy importante, que puede tener capacidad de producir un sismo de hasta 8, a nivel de 8 grados, es decir, que no es cualquier cosa. Y por otro lado, en una zona de alta pluviometría, es decir, en esa zona llueve. Es decir, no es que cae dos goticas, ¿no? Ante un evento de un ciclón, por ejemplo, puede producir una gran inundación y esos desechos pueden llegar, ya sea por la inundación o ya sea por un fenómeno telúrico, es decir, un terremoto, puede llevar esos residuos hasta Samaná. Es decir, seguir todo el curso del Yuna. Eso sería catastrófico. Y además la sedimentación con sustancias tóxicas que quedaría en toda esa zona, además del costo de vida que tendría. Es una verdadera catástrofe. Y hay una solución para eso. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución? Claro, porque el movimiento ambientalista no se opone al desarrollo ni a la producción de riqueza, ¿no? Lo que queremos es que esa producción de riqueza permanezca hacia el futuro. No es solamente ahora, sino que pueda perpetuarse, que incluso mantenga la posibilidad de esa riqueza. Entonces hay una solución. En vez de ser una presa de cola abierta, lo que estamos planteando es una técnica que inventó precisamente Barry Gold. El señor Barry Gold. Sí, porque Barry tienen una alta tecnología. En Nevada, ellos, en vez de abrir presa de cola, lo que hacen es utilizar el terreno ya minado, es decir, ya extraído el material, los huecos los rellenan con la cola. La cola es los desperdicios, ¿no? Claro. Lo rellenan con un sistema de galería vertical que permite que en cualquier momento que la tecnología avance y el material que ha quedado como inservible, no productivo, pueda llegar a representar algún nivel de riqueza, pues se pueda extraer sin molestar la cola, sin remover los desperdicios colocados dentro de los huecos. ¿Cómo se llama esa técnica? Porque el otro se llama presa de cola, que es un reservorio le artificial. llaman presa seca. Presa seca. Pero entonces, ¿ese terreno no sirve para más nada tampoco? ¿Cómo? No, digo, ese terreno entonces donde se pueden introducir Sí, estas, bueno, porque no va a servir ustedes para saben nada. que Barry, bueno, en primer lugar, Barry
no saca oro, produce oro. ¿Cómo Es así? decir, los materiales que extrae no es oro, es sulfuro. Ese sulfuro entra en un proceso industrial, es alquimia. Eso le iba a decir, es alquimia. Mete ese sulfuro y lo somete a condiciones parecidas a las que la naturaleza somete al sulfuro. Y, mucha presión, mucho oxígeno, Pero agua. mire, yo no había escuchado eso. O sea, que no me ahorro nada. Espérese. Yo eso no lo había escuchado. Yo juraba, y el común me imagino que también, Claro. que ese oro está una mixtura mineral allá abajo. Claro. Y lo sacamos. Lo sacamos, les quitamos toda la porquería y sacamos el oro. Esa es la explotación tradicional, pero Barry lo que hace es convertir el sulfuro en oro. Usted está relajado. Como lo hace la naturaleza, lo que pasa es que necesita millones de años. Y nosotros lo hacemos Lo acelerado. hace en unos grandes tanques. Ustedes van a Barry, van a ver unos grandes tanques y meten el sulfuro ahí, ¿no? Y le ponen gran presión, calor, le ponen... Pero es alquimia al más alto y nivel. precipitan el sulfuro en oro. Y sacan oro y cobre y plata de ese sulfuro. Es un proceso industrial, no es un proceso minero. Y eso supone una muy alta tecnología, una tecnología de punta. Esos tanques le llaman autoclaves. Esa tecnología la aplicaron en Nevada y la trajeron para acá. Y en cierta manera es un gran avance, porque ese sulfuro al aire libre se convierte en ácido sulfúrico. Cuando cae la lluvia sobre ese ácido, va el agua se transforma con contacto con el sulfuro en ácido sulfúrico Esa agua y mastonosa, quema todo lo que encuentra a su paso, y Afecta cuando todo. llega a los ríos es un desastre. Sí, ponen amarillo. Entonces, el río. ese sulfuro lo dejó Terroso. la explotación anterior, que era pública. ¿Y qué está Rosario haciendo, Dominicana. ¿y qué está La haciendo, Rosario. Enrique, qué está haciendo el gobierno? ¿Cuáles son las acciones que está ejecutando el gobierno para enfrentar esta problemática? Bueno, Barry es la solución de esa problemática. La misma Barry. Para eliminar ese sulfuro, lo que se hace es, con esa tecnología, convertir el sulfuro en oro y en otros metales, ¿no? Y eso permite ir eliminando esas montañas de sulfuro que se quedaron de la explotación anterior, que sí era la explotación tradicional que tú describías. Entonces, eso es un avance, está bien, está bien. El punto es que la presa de Cola, la contaminación que se elimina eliminando las montañas de sulfuro, entonces se lleva a una presa de cola que puede en algún momento, ya sea por razones climáticas o por razones sísmicas, se representar una amenaza para una buena parte del país. Y eso es lo que hay que eliminar. Eso es lo que hay que eliminar. Don Enrique, yo sí. quería preguntarle, por ejemplo, en meses pasados vimos movilizaciones y manifestaciones permanentes, constantes, en contra precisamente de la construcción de esa presa de Cola, pero hemos visto como que ese movimiento ha decaído y hemos entrado en un proceso como de desmovilización social, que es en el que está el país. Ahora muy poca gente se moviliza, con excepción, por ejemplo, de las marchas que está haciendo la Antigua Orden, una marcha que hicieron el otro día el representante de una plataforma en digital, pero el país está en una situación de desmovilización. Nadie protesta por nada, salvo algunas voces así agoreras Bueno, en primer lugar, sí sigue movilizándose. La semana, ayer o antes de ayer, Barry intentó subir al Naranjo para
desmontar, porque está sin todavía tener la autorización, pues es una irresponsabilidad del Estado. Está permitiendo, el gobierno está permitiendo un desmonte donde ellos piensan hacer la presa de Cola. Pero el Estado no ha aprobado eso. Entonces no debieran hacerlo. Pero la población lo que hizo de manera muy inteligente fue enfrentarse a la policía, pero no con palo de piedra, sino tirándose Se acostaron en la calle, sí. al ¿Tú camino. quieres decir que el gobierno está violando el artículo 64-65 que dice que el medio ambiente y los recursos naturales son un derecho ciudadano cuando le permite a Barrigol que vaya a desmontar de una zona que debe ser declarada, ¿verdad?, como reserva de la República Dominicana? Bueno, mira, es más elemental. Si tú necesitas un estudio de impacto ambiental y una licencia para tú hacer esa presa de Cola, tú no puedes comenzar a hacerla sin tú haber terminado de hacer el estudio de impacto ambiental y discutido y aprobado y sin una licencia. Es decir, Barry está haciendo algo que es ilegal y el Estado, y lo que es peor, lo está haciendo con fuerza pública. Es decir, con la colaboración. O sea que del la propio Procuraduría Medioambiental del Ministerio Público y el Ministerio de Medio Ambiente están avalando esa violación a la Constitución de la República. Efectivamente. Es decir, el Estado no está cumpliendo su rol. Es decir, el Estado no ha aprobado, no le ha dado una licencia y una autorización para hacer la presa de Cola. Entonces no puede comenzar a desmontar Enrique, si no tiene la autorización. tal vez el hecho de que la propia Barry le ha dado dinero al Estado sin antes haber trabajado el tema del oro y demás, es lo que ha llevado a que el Estado en este momento se esté arrodillando ante la Barry, ya haber recibido fondos de esto. Bueno, ustedes saben que Barry paga impuestos. Sí. ¿Sí? Y también es verdad que hay un buen momento para el oro. Y el Estado, en cierta manera, puede estar interesado de que Barry venda oro para que entre más dinero al país. Pero eso no justifica lo que el Estado está haciendo con Barry, de ser cómplice de una acción que no ha sido autorizada. Entonces los moradores pudieran constituirse y demandar al Estado. Pero claro, porque el problema es que el Estado, en vez de cumplir la ley, la está violando. Por ejemplo, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y nuestro comité, la semana pasada, interpusimos un amparo de cumplimiento. Imagínense usted para qué. Para que el gobierno cumpla con la Constitución y las leyes que están dirigidas a reducir las emisiones de dióxido de carbono. E incluso para que se cumpla el 5% que se debe imponer a los combustibles fósiles para un fondo a favor de las energías renovables. Eso no se cumple. Hay una ley, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que dice que los fósiles deben ser, los combustibles fósiles importados deben ser sustituidos por energías renovables. Esa ley no la cumplió ni el que la aprobó. Esa ley, la 1-2. No la ha cumplido nadie. Pero imagínate tú, mandaban la firma de 3 grandes pactos, el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Y el más importante, la aprobación de los 2 primeros fueron un terrible parto, un parto con forces. Y el pacto fiscal, que es importante, todavía no lo hemos aprobado. Pero está la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, como muy bien dice Roberto, el Estado no la cumple. Y hay que cumplirla. Porque esa ley, incluso es orgánica. Es orgánica. Está, después de la Constitución, esa ley tiene el segundo rango. Claro, hay un tema de carácter. Entonces nosotros estamos pidiendo al Tribunal Superior Administrativo
que llame a desde el presidente, a Joel Santos del Ministerio de Energía y Minas. a la Comisión Nacional de Energía, al mismo Max Puy del Consejo Nacional de Cambio Climático, y le diga, pero ustedes no cumplen con la ley, ustedes tienen que cumplir con la ley. Claro. Eso está pasando con Barry igual, en vez de cumplir con la ley, al contrario, contribuyen con Barry Para a violar la ley. reprimir a la población, Sí. para que Barry pueda ir a desmontar, es decir, a acabar con los árboles en el lugar donde ellos piensan hacer. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí se tiene que producir, a propósito de que hoy es Día del Trabajo, un levantamiento obrero campesino, porque donde le antecede la construcción de la presa de Cola, hay que desmontar, desmovilizar a todos los dueños de esos predios y fincas cacaoteras. Pero en realidad ha habido un levantamiento, es decir, pacífico incluso hasta con el apoyo de la iglesia. Pero es que un Estado no debe esperar que la gente, para cumplir la ley, que la gente se levante y proteste. Eso no es así. Es decir, el Estado está precisamente para velar por el cumplimiento de la ley. El Comité Nacional de Lucha... Permíteme, déjame decirte una cosa. La táctica que ha empleado desde el Balaguer, después de los 12 años, es agotar a la gente. Es decir, no oír ni ver la protesta de la gente, y la gente finalmente se cansa y termina en la pasividad, porque el Estado, la autoridad, no le hace caso. Balaguer era un maldito Por ejemplo, tigreazo. nosotros tenemos 11 años Y los otros aprendieron. luchando contra el carbón de Punta Catalina. 11 años. Sí. 11 años. No nos hemos cansado. Pero la gente que se movilizaba, ¿Ya? le cuesta trabajo volverse a movilizar, porque dice, bueno, ¿para qué me voy a movilizar Claro. si no me hacen caso? Pero puede pasar lo otro, don Enrique, no se puede jugar con eso y con los pueblos, porque ese que a veces logran el cansancio, Sí. pero a veces logran activar un estallido social. La violencia. Y eso, La y eso violencia. sería terrible. El Estado Dominicano apuesta a provocar la violencia de la población. El Comité Nacional de Ese Lucha... es el problema. El Comité Nacional... Sí, Sí, excúsame. perdóneme. El Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, que usted forma parte, ¿estaría en condiciones o lo ha hecho de hacer una propuesta formal por escrito al Estado Dominicano en la Barrigol de sustituir presa de Cola por Pero ya presa sé, seca? Presa seca, ¿qué se llama? No el comité, no. Todo el movimiento. Pero yo digo para iniciar por un paso específico. No, ¿Cómo que se pero llama? es que Presa ya se seca. hizo. Ya, incluso más que eso. El movimiento social trajo al país a un señor apellido Hermann, un especialista norteamericano, que estudió el estudio de impacto ambiental que presentó Barry, y presentó la propuesta de las presas secas. La presentó. Ese documento ¿Dónde está ese documento? lo tiene Energía y Minas, el ministerio. Ajá. Fue entregado formalmente. Y con incluso Toñito es que estamos contando. No, Joel Santos. La Universidad Joel Autónoma de Chavarría, Santo sí. Domingo, Joel UAS, con Ah, no, el con Joel se puede Observatorio contar, Dominicano de Con Política Joel. Pública, fue el vehículo, es decir, una entidad académica de entregar esa documentación. Y Barry lo que ha dicho, que esa Ese informe. esa técnica es para las minas subterráneas. Y no es verdad, porque esa técnica se aplica en Nevada y en Nevada la explotación es a cielo abierto. Me igual parece aquí. que es más cara entonces. ¿Eh? Es que es más cara. No, es más barata. Y entonces, ¿qué carajo? Porque ¿dónde está ese documento para nosotros Lo tenerlo? que, bueno, está incluso Usted del publicado comité, en ustedes la, como en la- comité lo está tienen. publicado en las redes sociales. Por favor, Yo se lo háganos puedo llegar mandar. de cómo obtener ese documento.
Yo te lo mando. Pueden entrar en la página del observatorio, ellos lo tienen ahí, pero yo se los Por mando. favor, no hay envíamelo. ningún problema. Quiero hacerle una pregunta Para don pasar a lo de Enrique. Pedernales. Sí, José yo Tomás. Es decir, el sí. documento es público Sí, y ha sido dado a conocer por las redes sociales. Pedernales, pero como estamos hablando de explotación de oro, yo quiero obtener la opinión de don Enrique. La controversia que ha generado, por ejemplo, los planes del gobierno de explotar la mina de oro de Romero en San Juan, que ha generado un movimiento cada vez más creciente de rechazo En San Juan, José de Tomás. la población. Sí. En Y San ahora hay que Juan. decirle mina de sulfuro porque ahora no sabemos. No, es la mina de Romero, aquella Sí, no es de pero- sulfuro. No, es por el mineral. Es la mina de la mina de Romero. Entonces, esa mina ya está siendo explorada por la empresa canadiense Gold Quest, que tiene muchísimos años y tiene ya invertido ahí millones de dólares, y de alguna manera esa empresa se siente con un derecho adquirido porque ya ha hecho una gran inversión. Y el Estado Dominicano parece que está interesado en autorizar la explotación de esa mina, y eso dicen los ambientalistas, que acabaría con todas las fuentes acuíferas de esa zona. Miren, hay que entender qué es lo que pasa ahí. Esta empresa canadiense tiene un buen prestigio, e incluso nosotros tenemos buena experiencia con ella, porque esa empresa fue la que comenzó y gestionó durante varios años la mina de cobre, que también produce oro, de Maimón. Y lo hizo con un modelo ambiental óptimo. Es decir, respetamos a esa empresa y consideramos que ellos... Pero el problema de hacer esa mina, aunque sea subterránea, en el lugar donde se piensa hacer, es un altísimo riesgo que no se puede aceptar. Es decir, no es que la empresa sea mala, no es eso. Nosotros no nos colocamos en esa actitud. El problema es que no se puede hacer una mina, aunque sea subterránea, incluso la ley lo prohíbe, en un lugar donde nace un río. ¿Cuáles son las consecuencias? El río San Juan, sí, que nace ahí. Incluso las aguas de ese río alimentan una presa. Claro. Si se explota ahí el oro, no importa las condiciones que se tengan, es una gran amenaza a esa fuente de agua. Desgraciadamente el oro está asociado al agua. Donde hay oro hay agua. Sí. Ese es el punto. Entonces hay que tomar una decisión. O tú proteges el agua o tú sacas el oro. Entonces ahí no es conveniente. El agua es lo más importante. No es conveniente porque hay un alto riesgo de afectar a una fuente de agua que es decisiva. Es imprescindible para todo ese valle. Bueno, pues ahí Entonces, tenemos otra lucha. Si tú contaminas ese río, tú estás eliminando toda la posibilidad de producción agrícola de esa Finalmente, Pero eso no es lo que ha dicho Ramón Y una Alburquerque. zona tan Ramón Es decir, Alburquerque. nosotros los ambientalistas no somos irracionales, No. al contrario, somos racionales. Sí, eso es verdad. Y vemos un problema de costo-beneficio. Claro. Enrique, en ese sentido, ¿cuál es el llamado a Ramón Alburquerque, el ingeniero, que se ha mantenido insistente en que es necesario que se explote esta Tú mina? dices... El ingeniero- El sabio. Claro. Yo tengo muy mala experiencia con Alburquerque. Estuvo defendiendo la explotación, el carbón en Punta Catalina durante muchos años, y ahora acepta que sí, que lo que nosotros decíamos era verdad. Y pero la él diferencia era tenía- porque él era consultor, era consultor del Estado. Y así no. Para eficiencia Es decir, hay que energética. tener objetividad por encima del cliente.
Eso no es así. No es objetivo, Es decir, entonces, en este caso. Nosotros no somos clientes. Que hasta por ética, diría yo. Nosotros no tenemos clientes. Nosotros no tenemos una relación de negocio. Esa es la diferencia. Entonces, O sea, tú lo que quieres el decir que amigo Ramón cambia de Alburquerque opinión hace una en función de su relación beneficio. contractual. Enrique, tú acabas de decir que Ramón cambia de opinión en función de su línea De sus clientes. De sus clientes. De su cliente, así es. Así Bueno, es. Y eso es, y hay muchos así, muchos expertos que dependen, si tú eres mi cliente, yo te defiendo, bien, pero nosotros no tenemos clientes. Y no somos clientes. Nosotros, el movimiento ambiental vela por los intereses del país a futuro. O sea no que ni siquiera presente. Está descalificado para hablar de ese tema, Ramón Alburquerque, desde su punto de vista, entonces. Mire, el desarrollo de un país no es solamente el desarrollo en el presente, es sobre todo hacia el futuro. Y cuando se toman decisiones, se deben tomar decisiones tomando en cuenta que el país va a seguir viviendo y que mi generación va a ser sustituida por otra generación y que tenemos que preservar el país para esa generación. Es decir, es lo mismo con lo que pasa con la cacería o con la pesca. Si tú cazas los cachorros, tú terminas por no tener presa que cazar. Y No va a si tener tú eliminas los peces pequeños, Sí. tú no tienes oportunidad de pescar hacia el futuro. Es igual. Don Enriquito, se ha acabado el tiempo. Qué pena, pero porque yo quería decir que, ¿Qué tú y vas a lo decir? digo rápidamente, Ajá. que el oro tiene que ser para el provecho de este país y que el Estado Dominicano debiera reclamar, y eso no necesita nada, de que Barry le pague una parte de las contribuciones que está obligado a hacer por la ley, de los impagos de impuestos, en oro. Y que el oro va camino a $4,000 la onza. Momentito, párelo ahí. Usted está planteando una reformulación de la forma de pago de los impuestos. El acuerdo con la Barry que se No, modifique. porque, o sea, que en lugar de que estamos entregue hablando de dólares, una modificación del perdóneme, que en contrato. lugar de que entregue dólares, entregue oro. Sí, Oh. mi oro. Claro, porque está Mi por encima el oro, precio. yo lo vendo, mi oro, pero- es decir que es una forma de pago. En vez de ser todo dólares o pesos, que sea En una lingotes, parte en lingotes. en oro, para que ese oro pase a formar parte de la reserva del país. Ya. Y ¿Quién que está no sea el supervisando? dólar, ¿Qué está la reserva Sí. del país. No, eso es un tema revolucionario que usted está planteando. Y no lo están haciendo. África lo está haciendo. África. Y ustedes saben que el patrón dólar se cayó. Trump arruinó el oro como, el dólar Moneda. como moneda de refugio. Mire. Y los bonos del Tesoro norteamericano también. Entonces, están volviendo, querramos o no, al patrón oro. Entonces, el país, si quiere preservar cierta independencia, incluso prepararse para una depresión, necesita oro. Finalmente ya, porque queremos hacerle otra consulta, pero ya será en otra ocasión, sobre el tema de la tierra rara en Pedernales. Vamos a hacer los ajustes para tenerlo de nuevo, para hablar de las tierras raras en Pedernales. Pero, finalmente, ¿quién supervisa que el doré, que es como se llama la pasta que lleva oro y plata, ¿quién supervisa? El doré. El doré. Bueno, ¿Quién supervisa que aquí se está sacando el oro que dice Ustedes Barriga? saben que el Estado Dominicano acepta como bueno y válido lo que dice el exportador. Ajá. Sí, es lo que... En serio, Sí. O sea, no hay un Porque control. ahora, lo que declare. Pero, por la presión que diablo. hemos desarrollado en el movimiento ambiental y el movimiento social, cuando Danilo Medina entró en la presidencia, se creó un laboratorio en aduana que tiene la capacidad de examinar la composición del doré
esa barra que se exporta como materia prima, para saber si la composición declarada Sí, es corresponde. la que realmente se Ese envía. laboratorio está aquí en Piantini. Se envía. Y lo están Ahora, haciendo. que se está haciendo yo no lo sé. Yo no. Pero el Estado tiene la capacidad, pues. capacidad por ese laboratorio que se creó en aduana para poder comprobar que, y deben hacerlo porque Barry en el año 2012 exportó doré sin registrar. Y yo lo denuncié. Y no fue penalizada por eso. No fue penalizada por eso. Bueno, el Estado, Danilo logró, el claro. gobierno de Danilo, que le Retornar, regresaran sí. el valor. Sí, sí, sí. Este El país es valor. manga El por barrio hombro. se lo devolvió, pero gracias a que nosotros fuimos al tribunal. Lo devolvió, pero debió ser penalizado porque Claro, eso es un claro, hurto, claro. señor No, Enrique. pues eso es hurto. Eso es un hurto, eso es un robo vulgar. Así es. Sí, así aquí, es, ya así finalmente, aquí estuvo Pelegrín Castillo en estos días, que fue que creó el tema de que se supervisara la bauxita que se estaba sacando para China de Pedernales, porque se descubrió que tenía otros componentes altos minerales, Sí. incluyendo, no sé si fue titanio o otra, óxido, o no, tenía- otro tema de alto impacto mineral mundial. Y ahí es que surge entonces el tierra tema de rara. aguantar eso. Entonces, este país es manga por hombro. Cogen los chelitos No, adelante. el problema no es manga por hombro, no. Lo que pasa es que el Estado acepta como bueno y válido lo que declara el empresario. Y eso no debe ser. Pero qué Gracias. ingenuo. Es decir, no, lo que tú digas es eso. Pero Gracias. pasa con los Eso. impuestos, Y el no, impuesto sobre la debe renta comprobarlo. también. Debe comprobarlo. Gracias Enrique de León por esta Interesante. excelente conversación el día de hoy, oportuna, y dejamos el compromiso hecho para que hablemos del tema de la explotación de tierras raras más adelante. Vamos a hacer una pausa, tenemos otros contenidos importantes en lo que resta del programa. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo. Hay un tema que, por supuesto, ocupa la atención de nuestro país y en los próximos días y en el tiempo por venir, no muy lejano, ya se sabrán definitivamente cuáles son los alcances de la visita del canciller ruso Sergei Lavrov. Y para eso hemos hecho contacto con el profesor Alfredo de la Cruz, especialista en geopolítica y política internacional académico. Buenos días, profesor. Buenos días, Jaime, un placer estar de nuevo con ustedes. Tú sabes que tú eres nuestro consultor de planta en temas de estos temas internacionales. Un honor. La visita del canciller Sergei Lavrov, una evaluación rápida, sí, sobre el impacto y lo que pudiera acontecer y los motivos vistos por usted, por un analista internacional. Sí, bueno, sí, pongámonos en contexto. Ustedes saben que en plena Segunda Guerra Mundial, República Dominicana estableció relaciones con Rusia, entonces la Unión de República Socialista Soviética. Hablamos del 8 de marzo de 1945. Pero estas relaciones se mantuvieron así muy apagadas y para marzo de 1991 los dos estados acordaron designar embajadores. Entonces, en el año 2006, República Dominicana abre su embajada en Moscú, siendo el primer embajador Jorge Pérez Alvarado, que presentó sus cartas credenciales ante Vladimir Putin en el 2007. Y hay que destacar al señor Lavrov, que de pronto la gente solamente ve que tiene cerca de 21 años al frente de la Cancillería rusa. Sí. Pero hay que irnos aquí en el Lavrov. Una persona que ha estado mezclado a las relaciones internacionales de Rusia en los tiempos de la Unión Soviética. Fíjate que entre 1981 y 1988 él fue asesor de la misión soviética en las Naciones Unidas. Ajá. Y entre 1994 y 2004 fue el embajador permanente de Rusia ante las Naciones Unidas. Esto fue después del desmantelamiento de la Unión Soviética. O sea, que él viene desde Boris Yeltsin. Exactamente. En
los gobiernos de Boris Yeltsin, precisamente que lo nombran embajador permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, y luego en el gobierno de Putin en el 2004 lo nombra ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa hasta el día de hoy, o sea que tiene casi 2 décadas al frente de los asuntos internacionales de Rusia. Y a decir de muchos especialistas, es una persona, un astuto y duro negociador, brillante, y un elemento sumamente culto y acabado. Domina varios idiomas, francés, inglés, singalés, que es el idioma que se habla en Sri Lanka, y de verdad tiene una historia interesante, y es una persona muy culta, muy culta. Entonces, hay que ver las implicaciones que tiene esta visita. Por ejemplo, ¿quién recibe al señor Lavrov? Lo recibe precisamente el viceministro de Política Exterior, Francisco Caraballo, y Alejandro Arias, que es el embajador de República Dominicana en Rusia, y también estuvo Alexis Seredín, que es el embajador designado por Rusia en República Dominicana. Y a pesar de que esta visita podía presentar nuevas oportunidades para la República Dominicana, por ejemplo, retomar los temas, los acuerdos educativos que existen desde la época de la Guerra Fría, desde la época de la... Sí, verdad que iban muchos, hay una cantera de nuestros líderes públicos y académicos y políticos en el Estado que han entrado y han salido, se formaron en Rusia precisamente. Las mentes más brillantes de mi país. O sea, Yo no sé cómo tú no fuiste, Monclús, tú fuiste, Monclús. Querían que yo fuera un activista político y me asusté. Yo iba a estudiar cine en Rusia. Pero actualmente, Alfredo, ¿cuál sería, dónde estaría el mayor impacto de estas nuevas relaciones, retomar las relaciones con Rusia, a tu entender? Sí, ahí voy, y por eso empecé con los acuerdos educativos que existen desde esa época, porque aquí se forman, hay programas donde se forman incluso policías y soldados, hay acuerdos académicos con universidades y eso, que se pueden retomar. Rusia tiene un fondo para ello, que el año pasado mandó las comunicaciones para lo que aplicaran para esa financiación en temas educativos, pero también esto ofrece la oportunidad de retomar el turismo ruso, que tras el COVID y tras la guerra en Ucrania, sí. Bajó, que nosotros teníamos cerca de 300 o 400 mil ciudadanos rusos que viajaban a República Dominicana. De hecho, tenemos una comunidad de rusos en Higüey, en la zona turística de Higüey y en Las Terrenas, y ese turismo es de alto consumo, o sea, podríamos retomar, y eso se mermó con las sanciones establecidas a raíz de la guerra de Ucrania, que nosotros nos adherimos a ella. Entonces, un punto podría ser retomar los vuelos directos entre ambos países para recuperar el turismo, pero también ampliar la cooperación económica y un acercamiento geopolítico en un momento en que República Dominicana está haciendo frente a la crisis migratoria de Haití, puesto que Rusia es uno de los que tiene un asiento permanente y tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, ya la República Dominicana hizo una buena labor diplomática para lograr que Rusia y China no vetaran aquella resolución que ordenaba el establecimiento de una fuerza dirigida por Kenia en Haití. Entonces, el momento es propicio para hacer acercamientos y tener el favor de Rusia y China por antonomasia. Pero hay que tener inteligencia y sigilo en este punto por los riesgos diplomáticos que podrían surgir Alexis Seredín con un actor internacional como Rusia, al cual Estados Unidos y una buena parte de Occidente intenta mantener marginado en las relaciones internacionales. Alfredo, justo ahí va mi pregunta, porque tomando en cuenta cómo está la República Dominicana con el tema de las negociaciones que se están dando en este momento, el tema de los aranceles y demás con Estados Unidos, ¿qué tan prudente o qué tanto podría perjudicar la visita de este canciller a la República Dominicana en este momento? Mira,
Es una pregunta interesantísima y era por donde iba en mi último razonamiento. Nosotros somos un país que la economía de nosotros es de servicio, o sea, no hemos abierto al mundo. Y lo mejor que hacemos nosotros es, dado que ser una potencia en turismo en Latinoamérica y en el mundo, nos da un mejor posicionamiento. Los dominicanos hoy se insertan en todos los mercados globales. El reciente descubrimiento de tierras raras en el sur, y se está a la espera de la cuantificación de la cantidad que tenemos, eso nos coloca en un sitial importantísimo en el tablero geopolítico internacional. Y eso hace que nosotros miremos, como decía, con inteligencia y sigilo. Porque cuando las grandes potencias pelean, es como un pleito de elefantes. Y el elefante es una cristalería. Sí. Exactamente. Los países periféricos como el nuestro Ruedan. no podemos meternos en esos pleitos. Tenemos que mantenernos al margen y observar. Entonces, en este caso, fíjate que el recibimiento de la BRO ha sido un poco frío. Hay grandes diferencias en cómo fue recibido, por ejemplo... Admitan, coño, como un club internacionalista. Claro. ¿Cómo dice, Montruz? Que admitan aquí que yo soy un internacionalista. Pero eso lo dijimos, yo lo sabemos. dije al inicio de esta edición de hoy. Fue un recibimiento frío para lo que representa geopolíticamente Rusia. Oye. China y Rusia son las dos llaves que tiene República Dominicana para detener lo que se denomina invasión pacífica de los haitianos en la República Dominicana. Por lo que tú decías, por el voto, pero además la inversión rusa en Haití es importante, como lo es la China. Sí, pero hay un detalle que no podemos soslayarlo, y es que a pesar de todo eso, estamos en el área de influencia de la principal superpotencia del mundo. Estamos en una zona de fractura. Entonces, sea como sea, nuestro principal mercado ahora mismo es Estados Unidos. Entonces, cualquier movimiento que se haga tiene que ser muy equilibrado y muy sosegado y bien pensado. De hecho, yo pienso que en que no lo recibiera el canciller hay un mensaje, y en que Luis Abinader, el presidente de la República, lo recibiera sin corbata, también hay otro mensaje. Sí, pero hablaron 35 minutos. Pero no se sabe. Pero hablaron 35 minutos. ¿Cómo? Conversaron a puerta cerrada 35 minutos. Y eso es mucho tiempo en diplomacia. Entonces, sí, pero ¿cuánto conversaron Marco Rubio y Luis Abinader? 3 días. 2 horas y media. Lo que Y pasa, declaraciones conjuntas. Lo que pasa, señor Rueda de Alfredo, prensa. es que lo que pasa es que hay que ver también cuál es la agenda temática que tenemos nosotros con Rusia, a diferencia de la que tenemos con Estados Unidos. Con Eso Estados es lo que Unidos está tenemos explicando. muchísimos Pero temas. Eso es lo que planteaba, Claro. es lo que planteaba. Y decía Milito Rijo, en Misigón de Higüey, que si señas vale, estas son mortales. Es decir, los intereses dominicanos están en Estados Unidos, pero eso no quita que diversifiquemos nuestras opciones estratégicas sin perder de punto que somos aliados estratégicos de Estados Unidos. Ahora, discúlpeme que le interrumpa. También hay que tener muchísimo cuidado. No sé si usted se apunta en este razonamiento, porque, por ejemplo, nosotros teníamos varios años sin un representante diplomático de Estados Unidos en República Dominicana después de la salida de Robin Bernstein, ¿verdad? No teníamos un embajador. Sin embargo, ahora tenemos una embajadora nominada en la República Dominicana que ya va camino a ser ratificada por el Senado norteamericano. Entonces, de alguna manera, lo que usted está planteando tiene mucho acierto. Hay que cuidar bastante esa línea delgada en hacer ese tipo de relaciones diplomáticas con otros países que no necesariamente forman parte Adelante, Alfredo. Sí, mira, es muy bien ponderado su punto de vista, lo felicito. Sí, porque, por ejemplo, en la administración demócrata, todos sabemos que habían ciertos problemas ideológicos, ciertos problemas estratégicos que los demócratas veían a República Dominicana como una solución al problema haitiano. Y una de las presiones sutiles que utilizaron fue no designarnos embajador, mientras que un estado en disolución como el haitiano nunca movió su embajador. Sin embargo, nosotros, que somos el ejemplo del Caribe en términos de solidez y economía y derechos humanos y democracia,
nos mantuvieron presionados y nombrando un embajador, y la presión al Poder Ejecutivo tremenda para que aceptara inmigrantes descontrolados y campamentos. Sin embargo, las declaraciones propias del canciller de Estados Unidos, el señor Marco Rubio, siendo senador y presidente del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, de que había planes de la administración demócrata de trasladar 3.5 millones de inmigrantes haitianos, ciudadanos haitianos de República Dominicana, es el mejor ejemplo de las presiones que había sobre el gobierno dominicano. Y con el cambio de gobierno, con el cambio de la administración Trump, hay una situación muy favorable a la República Dominicana, pero claro, tenemos que trabajarla para poderla aprovechar. Y es por esto que entre los 10 primeros embajadores que nombra el presidente Trump, está a la embajadora designada para la República Dominicana, que pensamos, como mismo usted dijo, que va a ser aprobada por el Senado rápidamente, y podremos tener un interlocutor con la administración Trump aquí en la República Dominicana, lo que es favorable para las políticas públicas que está tomando el gobierno dominicano en función de la grave crisis que hay en Haití y que nos presiona en términos económicos, financieros y políticos. Alfredo. Bueno, ¿Sí? Sí, no, mi compañera le va a preguntar. Alfredo, ¿le conviene a la República Dominicana estrechar los lazos en estos momentos con Rusia? Sí, conviene. Lo que pasa es que, como dije, porque somos, por el esquema económico que tenemos, una economía de servicios, y que allá hay un buen mercado para el turismo de cerca de 500,000 visitantes al año, es sumamente interesante e importante. Sin embargo, hay que hacerlo como lo ha venido haciendo el gobierno dominicano, con inteligencia y sigilo, porque no podemos descuidar nuestro gran aliado del norte, que es el que representa el mayor volumen de negocios, la mayor inversión que hay en República Dominicana, entonces, y donde viene un gran flujo turístico. Entonces, tenemos que jugar ajedrez geopolítico para poder combinar todas estas piezas en el tablero geoestratégico sin que causen problemas a la República Dominicana. Bueno, finalmente, Alfredo, tremendo consultor nuestro, Alfredo de la Cruz, qué bueno, académico. Un talento. Pudiera darse la posibilidad, brevemente, Alfredo, el tema de que Rusia nos ayude con una intervención en Haití. Yo pienso que esta es la carta que debe jugar el gobierno dominicano, el presidente Abinader, como ya se hizo en el 2023, para conseguir que tanto Rusia como China se inhibieran, pero no vetaran la resolución. Fue un trabajo diplomático fino que hizo la República Dominicana. Entonces, ahora mismo tenemos que hacer ese mismo trabajo fino para que se apruebe ya no solo esa fuerza, sino que esa fuerza que hay de estabilización en Haití se ha convertido en una fuerza de paz, y que tenga el concurso de China y de Rusia, precisamente para que pueda estabilizar aquel país, porque mientras Haití no esté estabilizado, esa amenaza pendular va a seguir pendiendo del futuro del desarrollo de la República Dominicana. Gracias, profesor Alfredo de la Cruz, académico, experto en política y geopolítica internacional, por ayudarnos a entender mucho mejor este proceso. Gracias, profesor, y lo tendremos por aquí prontamente en el estudio. Justamente, muchas gracias. Justamente hoy el Congreso de los Estados Unidos conoce en una audiencia la propuesta para la potencial embajadora, la primera embajadora, ¿verdad?, que vamos a tener, de apellido Campos. Es Lea Francis Campos, que como saben trabajó para la CIA y trabajó también en muchísimos programas de inteligencia para el Congreso y el Departamento de los Estados Unidos. Sería la primera embajadora. Yo tengo que decir algo, miren. De este gobierno. Finalmente, ustedes saben que yo trabajo para el Parlamento Centroamericano. Ayer agotamos una jornada importantísima. Nos visitó aquí el presidente del Parlacén. Seré bien breve, don Carlos Hernández. Mire, nada ocurre en geopolítica por casualidad. Rusia está metida en Centroamérica, está buscando un asiento de observador en el Parlacén. Exactamente. Y tienen buenos aliados los nicaragüenses, los venezolanos, que aunque Venezuela no forma parte del Parlacén, pero le voy a decir lo siguiente. Tenemos que irnos ya.
Muchas gracias. Sí, tenemos que ir. Muchas gracias. Lo continuamos por mañana. el apoyo. Nos Mañana yo nos hago el vemos comentario. mañana y no dejen de escuchar la voz autorizada Lo que te iba a del decir, editorial. lo que te iba a decir era Multimedia que Estados Unidos no es tan tonta que mandó a una actividad del Parlacén, del foro migratorio, a sus representantes de temas políticos. Estamos trabajando eso. Ok. Estamos trabajando eso. Estamos trabajando eso. Nos vamos. Escuchen el editorial de Multimedia Su Mundo justo ahora.